Bueno, como le venía comentando, la clase pasada quedamos por este problema de razón de cambio. ¿Ok? En este problema de razón de cambio teníamos un paralelogramo, ¿ok? Y este paralelogramo queríamos estudiar su área y queríamos saber cómo variaba con respecto a cada uno de sus lados, ¿ok? Entonces lo que teníamos era para este paralelogramo, teníamos la fórmula, teníamos para este paralelogramo la fórmula de área de un paralelogramo, que es área igual A por B por el seno del ángulo, ¿ok? Esta es la fórmula para el área de un paralelogramo, ¿ok? Entonces nos pedían calcular, como es típico en problemas de razón de cambio, cómo varía una variable con respecto a otra. En este caso nos pedían la razón de cambio de A, la parte A. Entonces nos piden la razón de cambio de A, que es el área. Cómo cambia el área respecto a la variable A, que es la que te da la longitud de este lado que podemos apreciar, ¿ok? Entonces, como te piden cómo varía el área con respecto a uno de sus lados, que es lado A, entonces calculas la derivada con respecto a, ¿ok? Y luego que calculas esa derivada, reemplaza los valores de A, como te indica el ejercicio, A igual a 10, reemplaza los valores de B igual a 20, y luego reemplaza el valor de teta que igual a pi sexto, ¿ok? Y con eso calculas cuál es esta razón de cambio, ¿ok? Entonces, para calcular esa razón de Profe, cambio, calculamos, profe, en el quiz de hoy entra razón de cambio. va a entrar hasta donde terminemos hoy, Listo, profe. ¿sí? Entonces, la derivada de A con respecto a va a ser igual a la derivada con respecto a de, en este caso, la función A, que es A por B por seno del ángulo, ¿ok? ¿Y cómo calculamos esta derivada? ¿Quién sería constante ahí? Si quiero calcular esta derivada, si derivo con respecto a B, B B y seno del ángulo. y seno del ángulo. Entonces, ¿De la constante, no, profe? sí, eso es. Y el seno del ángulo. Entonces, como es constante, saco afuera ¿a quién? Puedo sacar de la A derivada ¿a ver, quién? A B. A a B ver. y a seno del ángulo. Y derivo con respecto a B por el seno del ángulo. Perdón, vamos a hacerlo No, así. profe, B por seno del ángulo, la derivada con respecto a Y calculamos la derivada con respecto a eso es. Y la derivada con respecto a ¿cuánto da? 1 en este caso, 1. ¿cierto? Entonces sería simplemente b por el seno del ángulo, ¿sí? Y ahora lo que hacemos es que esta derivada de a con respecto a la evaluamos en el punto donde a es igual a 10 y b es igual a ¿quién? A 20, ¿cierto? Y Entonces pi sexto, ¿no? la Y función pi es, sexto no lo ponemos ahí. sí, eso es, el ángulo pi sexto. Pero voy a escribir aquí Y no simplemente, y allá abajo. voy a escribir simplemente b igual a 20 y teta igual a pi sexto, ¿ok? Como para no escribirlos todos, ¿sí? Entonces sería b por el seno del ángulo y esto evaluado en b igual a 2a y teta igual a pi sexto. Al final, ¿qué nos quedaría de esto? Si evaluamos sería, donde está b, reemplazamos, eh, porque coloqué 2a, 20, ¿no? 20, ¿no? Donde está b colocamos 20 Sí, profe, con 20. por el seno del ángulo. ¿Cuál es el ángulo? Es pi sexto. ¿Y cuánto da esto al final? Entonces, Da 10. 0.18. A mí me da aproximadamente 10. 10. Da 10. Póngalo en radianes. Exacto. Pónganlo en radianes para que le dé el valor que es. ¿Sí? Asimismo se hace el otro, ¿ok? Pero lo otro es derivada con respecto a teta. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tienen que hacer.
Y Profe, aquí, y con respecto a B, con respecto a B, no lo pide el ejercicio, pero lo pueden hacer también. ¿Ok? bueno, profe. Listo. Entonces ahí para que terminen de estudiar con ese. Entonces por acá tenemos derivadas parciales de una función. ¿Ok? Pero cuando tenemos más de una variable. ¿Ok? Entonces, asimismo como teníamos derivadas parciales, entonces con respecto a x y y, también puedes calcular derivadas parciales con respecto a z. ¿Sí? Entonces, si tú quieres calcular derivada parcial de una función con respecto a z, por ejemplo de w con respecto a z, entonces eso va a ser un límite, ¿ok? Como estamos derivando con respecto a z, lo que va a tender a cero es delta de z, ¿ok? No tiene que ser delta de z, ¿ok? Este delta de z le puedo dar un nombre, puedo llamarlo t, puedo llamarlo h, los libros lo llaman de distintas formas. Lo importante es saber quién es el que tiende a cero, ¿ok? Y además de eso, saber también dónde va el incremento en la función. Mi función es w, ¿cierto? Con mi función es w, f, es que w igual a f de x, y, z. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, bueno, acá y vamos a escribir acá afuera, w igual a f de x, y, z. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta esto, el incremento, si derivo con respecto a z, ¿dónde va a estar el incremento? ¿Dónde va a estar el incremento si estoy derivando con respecto a z? En X y Y. Si derivo con respecto a z, ¿dónde va el incremento? Recuerden la fórmula derivada. En z. Entonces sería z más delta de z menos f de x, y, z. Bájenle al micrófono por allá. Listo. Y esa es mi derivada parcial con respecto a z. ¿Sí? Entonces, si yo le pido calcular la derivada usando la definición de límite, tienen que usar esta definición de límite, ¿ok? Para calcular la derivada parcial con respecto a z, ¿ok? Entonces, teniendo en cuenta esa definición, lo que vamos a hacer es mirar algunos ejemplos. Por ejemplo, si tengo la función x, y, f de x, y, z, igual a x, y más y, z a la 2 más x, z, y quiero derivarla, por ejemplo, con respecto a z, ¿cuál sería la derivada parcial de f con respecto a z? Si derivo con respecto a z, ¿quiénes son constantes? X X y y Y, X, ¿cierto? Y Y. y Y, Entonces, ¿no? sí, entonces como X y Y son constantes, entonces cuando derivo esto, entonces esto va a dar 0, ¿sí? Esta Y, como es constante, sale fuera y quedaría simplemente eh, 2z por y el resto es 0, ¿cierto? Esa es simplemente la derivada. ¿Estamos claros? Ujú. Ahora, si tengo, por Sí, ejemplo, pero f de x, y, z igual a, por ejemplo, z que multiplica seno de x, y a la 2 más 2z. Entonces, si yo quiero derivar, por ejemplo, con respecto a z, entonces ahí tengo un producto de dos funciones. Entonces, tengo que aplicar la regla del producto para calcular la parcial de f con respecto a z. ¿Ok? ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que tener en cuenta que los que son constantes sería x y y. ¿Ok? Entonces, la derivada parcial sería la derivada del primero, que da 1 por el segundo, que es seno de x y a la 2 más 2z, más la derivada del segundo por el primero, la derivada del seno, que es coseno, pero coseno en x por y a la 2 más 2z, por la derivada interna, que sería la derivada con respecto a z de esto, que daría 2.
¿sí? Y al final, cuando nosotros simplificamos, quedaría seno de x por y a la 2 más 2z más 2z que multiplica a coseno de x por y a la 2 más 2z. Pregunta hasta ahí. Esto es lo que habíamos hecho en la clase pasada, ¿no? Considerar constantes unas y las otras las derivamos. ¿Sí? Así que ahora hay tres variables. Es la única diferencia. ¿Sí? Bien. Listo. Ahora ustedes pueden hacer este que está acá, que es ahora con cuatro variables y lo quiere derivar con respecto a W. Si lo derivas con respecto a W, entonces lo que es constante es X, Y, Z. ¿Ok? Y simplemente eso lo sacas afuera y derivas a 1 sobre W, que sería menos 1 sobre W al cuadrado, y por eso te queda esta expresión. ¿Sí? Ese lo pueden revisar ustedes. Está muy sencillo. Entonces, si quiero calcular derivadas, por ejemplo, con respecto a X o Y, entonces esas que están ahí serían las derivadas de segundo orden y estas que están acá las derivadas parciales mixtas. ¿Ok? Entonces, en el caso que trabajamos con derivadas parciales mixtas, entonces así existen algunos problemas en los cuales vamos a tener que esas derivadas parciales mixtas son iguales, ¿ok? Como por ejemplo, funciones que son totalmente continuas en su dominio. Entonces, lo que vamos a ver es un teorema, perdón, el teorema de Schwarz, el cual nos dice que si dos funciones tienen sus derivadas parciales mixtas continuas en un disco abierto, recuerden que un disco abierto es el conjunto de puntos que está a una distancia del centro que cierto radio. Entonces, si esas derivadas parciales mixtas son continuas en un disco abierto, entonces decimos que se cumple el teorema de Schwarz y en este caso las derivadas parciales mixtas son iguales. ¿Okay? Como ejemplo, podemos ver esta función que está aquí. ¿Okay? Entonces, si tenemos esa función que es f de x, y, z, aquí las parciales mixtas que vamos a tomar, en este caso, van a ser aquellas mixtas en las cuales nosotros invertimos el sentido con respecto a la a las segundas variables. ¿Okay? Veamos acá este ejemplo para que con este otro tenga más claro el teorema. Veamos, por ejemplo, este. Tenemos la función f de x, y igual a 3x a la 2, 3x a la 2 menos 2y, más 5x a la 2 y a la 2, más 5x a la 2 y a la 2. Okay. Entonces, calculada parcial con respecto a x y con respecto a y. Okay. Entonces, primero derivamos con respecto a y, ¿sí? Y después derivamos con respecto a x. Derivamos con respecto a y mi función, ¿sí? La derivada con respecto a y, en este caso, quedaría con respecto a y, sería 6, ¿qué? 6x por y. Si es con respecto a y, por acá 2. Y si es con respecto a y, por acá me daría 5 por 2, son 10, serían 10 x a la 2, 10x cuadrado y. porque es cierto. Y si derivo eso con respecto a x, me quedaría 6y, por acá sería 0, más 100. Si derivo con Más, respecto a x, más 20, más 20x. eso es. Y si derivo la parcial de f con respecto a y primero, perdón, con respecto a x primero y después con respecto a y, sería parcial con respecto a y de la derivada parcial de f con respecto a x y la parcial de f con respecto a x, a que es igual. La parcial de f con respecto a x daría 3y cuadrado más 10 x por y a la 2, y si derivo eso con respecto a y, me quedaría 6y más, en este caso, 20. 20xy. Nótese que estas derivadas parciales te dieron que lo mismo, las mixtas. ¿Y por qué te dieron los mismos? Porque cuando tú tomas las primeras derivadas parciales, te entrega esta función. Y esta función es polinómica. ¿Okay? Los polinomios son continuos en todo R cuadrado. ¿Okay?
Entonces, como son polinomios, los polinomios son continuos, entonces esas derivadas parciales, las primeras derivadas parciales con respecto a y son, a x y y son continuas. Entonces se cumple el teorema de Schwarz, ¿ok? Se cumple el teorema que hemos visto, que es que las derivadas parciales mixtas son iguales. ¿Por qué? Porque tenemos continuidad de las derivadas parciales. Tanto las primeras derivadas como las mixtas, que son 6y más 20xy, ambas son funciones continuas, ¿ok? ¿Y cómo se verifica continuidad? Recuerden que el límite debe ser igual a la función evaluada en el punto, ¿ok? Entonces, si tomas el límite de ese tipo de funciones polinómicas y luego lo comparas con la función evaluada en cualquier punto, te da lo mismo, porque son funciones que son continuas, ¿ok? Entonces, esto de continuidad se evaluó, ya están haciendo un trabajo, ¿ok? Me imagino que han estudiado continuidad. Entonces, la función evaluada en el punto está indefinida, el límite existe y el límite es igual a la función evaluada en el punto. Cuando se cumple que el límite existe, se puede remover la discontinuidad, ¿ok? Definiendo la nueva función como otra vez de xy es 2xy sobre x a la 2 más y a la 2. Si y a la 2 más y a la 2 es distinto de 0. Y 0 si x y son 0. ¿Cómo calculamos esa derivada? Con la regla de la división, ¿no? Por la regla de división, fíjate que una función definida por partes. Si tú quieres tomar la derivada de la función cuando x y y son ceros, entonces tendrías que derivar el 0. Y cuando x y y son distintos de 0, entonces tendrías que derivar esta función. Pero ¿qué pasa si tuvieras una función la cual no te permite hacer eso? ¿Cuál es la forma que nosotros usamos para calcular derivadas parciales en un punto? Porque no tienes que calcular la derivada en cualquier punto. No tienes que calcular la derivada en cualquier punto. Tienes que calcular la derivada con respecto a x en 0, 0 y la derivada con respecto a y en 0, 0. ¿Cómo calculamos esto? ¿Qué significa derivada con respecto a x? Pues derivar lo que hay, o sea, las X, ¿no? Las X, sí. Que el Y es constante. ¿Qué es la Y definición? no depende de X. ¿Qué es la definición de derivada con respecto a x? ¿Qué es la definición? Pues derivar los términos que sean X. ¿Qué es la definición? Eso es una forma alternativa para hacer todo más sencillo. Pero ¿qué es la definición de derivada? Es un límite. Lo que acabamos con lo que empezamos. Es el límite, si es con respecto a x, el límite cuando delta x tiende a ¿qué? A 0, ¿de quién? De f de quién. Si es con respecto a x, el incremento va en x. Y el segundo se queda fijo, ¿sí? Si es con respecto a x, eso es lo que ocurre. Esa es la definición. Eso es lo que vimos al comienzo de la clase, ¿sí? Esa es la derivada con respecto a x. El incremento lo tenemos en ¿dónde? En x. Y dejamos fija la segunda variable, ¿ok? Es la constante. Entonces, ¿qué pasa si yo en vez de x, y, como estoy calculando derivada en un punto, y esto que estamos haciendo es necesario porque vamos a hablar de diferenciabilidad ahora, de funciones. Entonces, si el punto x, y es 0, 0, ¿qué me quedaría? ¿Cómo me quedaría esa expresión? Esta que está aquí, Profe, ¿sí? ¿está grabando? Sí, creo que sí. Vamos a ver. Sí. ¿Cómo calculo la derivada, por ejemplo, con respecto a x? Entonces, la derivada con respecto a x estaba por esta definición, ¿sí? Pero estoy calculándola en el punto 0, 0. Entonces, donde está x y y, voy a colocar aquí a 0, 0, ¿sí? ¿Cómo quedaría esto entonces? Entonces sería límite cuando delta x tiende a ¿qué? A 0, ¿de quién? De f, 0 más delta x, ¿cuánto da? Delta x. Delta X, Y es ¿quién? 0. como así. Menos f en 0, 0. ¿Sobre quién? Sobre delta x. ¿Ok?
Listo. Este tipo de funciones, cuando las tienes que derivar, usas la definición de derivada, ¿sí? ¿Y cómo la vamos a utilizar esta definición? Ya hemos mencionado que hay que reemplazar x y y por 0, 0 porque estamos calculando la derivada en 0, 0. Pero además de esto, nótese que delta x tiende a 0, ¿ok? No es 0, entonces si delta x no es 0, entonces tengo el caso en que la función está evaluada en un punto que no es 0, 0, ¿ok? Como estamos en el punto donde x y y no son ambos ceros, ¿cuánto vale la función? La función vale ¿quién? 2x por y sobre x a la 2 más y a la 2. ¿Sí? Este es el caso donde las dos variables no son ambas cero. ¿Ok? Entonces, este es el caso cuando x y y no son ceros ambos. ¿Ok? Entonces, ese caso, ¿cómo lo solucionamos? Usando la definición que tenemos. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Donde está x, en esta función, donde está x, vamos a colocar a quién. A esta x, y donde está y, vamos a colocar a quién. Al 0. Y esta evaluación que sería f en 0, 0. Cuando vale 0, 0, ¿cuánto te da? 0. Ese es el caso cuando x y y son 0. Y debajo dejamos el delta x. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quedaría? Sería un límite donde el primer término sería 2 que multiplica a delta de x, ¿okay? Porque estamos en este caso porque todos dos no son ceros, entonces donde está x va a delta de x, estamos hablando de la función que tenemos acá, ¿okay? Está aquí, 2x donde está y va a 0 sobre x a la 2, ¿quién es x? Es delta de x a la 2, más y, ¿quién es? 0, entonces sería 0 a la 2, ¿cierto? Menos f evaluada en 0, 0, este es el punto 0, 0. ¿Cuánto da f evaluada en 0, 0? ¿Da cuánto? 0. Cero. Entonces sería 0. Y debajo, ¿qué tenemos? El denominador tenemos a quién? A delta de x, Delta. dividido por delta de x. ¿Ok? Entonces, aquí ¿qué te queda? Arriba 0 y abajo delta x al cuadrado. ¿Cuánto te da eso? Cero. 0. Entonces sería 0 menos 0, que te da cuánto? 0 entre delta x. Delta x entre 0 da cuánto? Cero. 0. Y el límite da cuánto? 0. ¿Sí? Entonces, la derivada parcial en 0, ¿cuánto da? La derivada parcial con Cero. respecto a y en 0, la función f es igual a 0. ¿Ok? Ahora, si quiero tomar la derivada parcial con respecto a y, no a x, entonces, ¿qué hay que hacer? Poner el incremento en Delta lleno. de Y. Eso es, entonces, Pues, te lo van a ajá. hacer, te lo van a hacer y van a llegar a que eso es 0. Entonces, ahora el incremento ahora es en y es f de x, y más delta de y, menos f de x, y sobre delta de y. ¿Sí? Y lo que van a hacer es reemplazar donde está x y y, donde está x y y, aquí van a colocar quién, perdón, ahí no, aquí y aquí, ahí van a colocar quiénes, todos iguales a qué, Cero. eso es, a 0, esto igual a 0, esto igual a 0, y calculas el límite. Al final eso va a ser la derivada parcial con respecto a y en 0, 0. ¿Ok? Es un límite, así como se Lo hacía en único, cálculo diferencial, es un límite. ¿Sí? ahí los únicos términos que no tienden a cero, profe, son los que se elijan. ¿Sí, cierto? Dependiendo, Por ejemplo, claro. como elegimos ayer, entonces los y que estén libres obviamente no tienden a cero, sino los contrarios que serían los x y los que tienen que ver con x y y. Claro, dependiendo de Profe, una si pregunta. derivas con respecto a y, el incremento va en y. ¿Sí? Si fuera con respecto a x, el incremento va en x. Qué farra, Aquí, no. como es con respecto a y, el incremento va en y, por eso tiene y más delta de y. ¿Sí? Entonces, es razonable, Bueno, así como hicimos acá. ¿Ok? Es lo mismo. ¿Ok? Es más, Profe, una pregunta. ¿sí? Tú puedes partir desde aquí. Desde aquí. Puedes partir desde aquí. Cuéntame, Porque es delta de x al cuadrado. ¿por qué delta x al cuadrado? Porque la función, fíjate,
es 2x por y sobre x a la 2 más y a la 2. Entonces, si reemplaza ahí Ujú, delta de ya, x, 0, entonces donde está ya, x va sí. delta de x y donde está y va 0. Y por eso queda así. Ujú, ¿Sí? Ahora, las derivadas parciales existen y todas dos son iguales a ¿quién? A 0. Pero la función, eh, como mencionamos acá en el ejercicio, es discontinua en el punto. ¿Sí? Esta es una función que es discontinua, pero es una función que no tiene derivadas, que tiene derivadas parciales iguales a 0. ¿Ok? Entonces, acá necesitamos, este ejercicio es para mostrar que nosotros necesitamos otro concepto de diferenciabilidad para definir el teorema que dice que diferenciabilidad implica continuidad. Porque en este caso, fíjense que las derivadas parciales en el punto existen, pero la función no es continua. La función es discontinua en el origen. Entonces, lo que tenemos que hacer es mirar otro concepto de diferenciabilidad para verificar el teorema que si una función es diferenciable, entonces es continua. ¿Ok? Todo lo que vamos a hacer es, como hemos hablado, que la función es continua y ustedes son expertos en continuidad y todo esto. Entonces vamos a ver si la función que tenemos, esta función que está aquí, es continua o no. ¿Cómo verificamos que es continua? Que eso es lo que tienen que explicar. Yo que en los vídeos no quiero que me digan, es continua y ya, o no es continua y ya. Hay que mirar que es continua, si yo les pido el dominio, dibujar el dominio, la región donde es continua y todo esto, ¿ok? Entonces, la función f de x, y debe cumplir ciertas condiciones. Primera, la función, si estamos estudiando continuidad del origen, porque ahí es donde hay problemas, ¿ok? ¿Será que la función definida en 0 existe? ¿O la función en 0, 0 está bien definida? La función del ejemplo está bien definida en 0, 0. Sí, profe. Claro, ¿cuánto da? 0. Da 0. La segunda condición en la función. Cuando x y y son 0, te da 0. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la segunda condición de continuidad? el límite. El Profe, una límite. preguntita, qué Muy pena. bien. ¿Sí? Si a usted no le están especificando que x y y dan cero para que la función de cero, ¿ahí qué se hace? Siempre les voy a especificar si una función por tramos, qué pasa cuando x y y son ciertos valores y cuando no toma esos valores. ¿Ya? Siempre van a ser tipos de funciones así, en las que yo te digo, o si no te doy la función así, sino que te doy solo la función que está arriba, tú tienes que definir la función como una función de este tipo, que es la función que remueve discontinuidades. ¿Ok? Recuerden que se remueve discontinuidad reemplazando el límite, si es que este límite existe en el punto donde tenemos el problema de discontinuidad. ¿Ok? Es más o menos los ejemplos del quiz que hicieron. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Listo, profe. en este caso queremos calcular límite cuando x, y tiende a 0, 0. En este caso, como x y tiene a 0, 0, no son ceros ambos. Entonces, ¿estamos con qué caso? En que x a la 2 más y a la 2 te da distinto de 0. Es decir, estamos en el primer caso de la función. ¿Cuál sería la función en ese caso? La función sería 2xy sobre x a la 2 más y a la 2. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculo el límite de esa función? ¿Cómo lo calculo? A ver. Profe, ¿no se supone que se hacía con lo de MX? Cerca Puedes con hacerlo con m de x o tomando, por una ejemplo, familia de parábolas. x cuadrado también. No se hacen pendientes o con parábolas, ¿no? O puedes hacerlo con coordenadas polares. Coordenadas polares. ¿Sí? Como Ah, ejercicio sí, que es del quiz. Tomas convierte una x función de dos variables a una. como r coseno de quién, de teta, y y igual a quién, a r por seno de quién, de teta. ¿Y cómo quedaría esto? Esto, recuerden que si x y y tienden a cero, es lo mismo decir que r tiende a cero, porque el coseno del ángulo siempre es acotado, está acotado por menos 1 y 1, entonces siempre hacer un número entre menos 1 y 1. ¿Y cómo hacemos que esto tienda a cero? Tomamos r y lo hacemos tender a cero. Entonces un límite que va a quedar sencillo porque lo podemos escribir con el límite cuando r tiende a cero. De arriba que escribo
R coseno del Coseno ángulo. Escribo r cuadrado, por ejemplo, por seno de ángulo por coseno del ángulo, ¿sí? Coseno. ¿Sí? Y al final, ¿qué me quedaría aquí abajo? Quedaría r cuadrado, que Coseno multiplica cuadrado ¿quién? A coseno al Coseno cuadrado del ángulo, cuadrado del ángulo. más 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 seno R cuadrado del cuadrado, ángulo. ¿No queda r solo R cuadrado? cuadrado R por cuadrado, seno al cuadrado del ángulo. Eso listo, es. Entonces, al final, ¿qué queda? Profe, ¿no queda solo el cuadrado, el coseno? Eso es, veamos. Entonces, quedaría límite cuando r tiende a 0. El denominador quedaría r cuadrado solamente. Y acá quedaría 2, ¿qué? 2r cuadrado, que multiplica ¿quién? Al seno del ángulo. ¿Por quién? Por el coseno del ángulo. ¿Qué pasa con los r cuadrados? se van. Y quedaría límite cuando r tiende a 0. ¿De quién? De 2 por seno del ángulo. ¿Por quién? Por el coseno del ángulo. El que tiende a 0, ¿quién es? R. Entonces, aquí tenemos algún R. No, Eso sería ¿qué? Una constante. Y por eso queda solo 2 seno de teta coseno de teta. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tomo teta igual a 0? ¿Me daría qué? va a dar Dar Cero. 0. ¿Qué pasa si yo tomo un ángulo para el cual ambos me den distinto de 0? ¿Te daría 0? no, No daría 0. Daría un número distinto de 0. Entonces, para cualquier valor de teta, te va a dar ¿qué? Un número distinto. diferente. Entonces, para cada ángulo, te va a dar una función que depende de teta, ¿ok? Donde para cualquier ángulo teta, para cada teta, acá si esto lo llamo L, para cada teta distinto, L va a tomar valores que distintos. Y no debería ser así porque el límite es que, el límite tiene que ser que único. El límite tiene que ser único. El límite tiene que ser único independientemente, en este caso, de cuál sea el ángulo que tomes o cuando calculábamos el límite con familia de rectas. Entonces, independientemente del ángulo que tomes o de la recta que tomes, el límite debe, en este caso, ser el mismo. Pero estamos viendo que si tomas valores de teta distintos, entonces vas a tener, en este caso, también límites distintos. Entonces no puedes obtener límites distintos porque el límite es único. Entonces este límite no existe. Y si no existe el límite, la función es que discontinua. Entonces la función f es discontinua. Recuerde que esa discontinuidad, como el límite no existe, es una discontinuidad esencial, no es removible. Entonces discontinua con discontinuidad esencial. Es decir, es una discontinuidad que no se puede remover. Porque si ese límite existiera, yo puedo remover la discontinuidad definiendo la función evaluada en el punto como el límite, así como los ejercicios de límites que habíamos visto, ¿okay? Cuando estudiamos continuidad. Entonces, como la función, en este caso, el límite queda en términos de una función que depende del ángulo, simplemente el límite de la función existe y por lo tanto la discontinuidad de la función es una discontinuidad esencial o no removible. ¿Okay? Entonces, fíjate que la función no es continua, ¿ok? Porque el límite no existe. Y además, la función sí tiene derivadas en el origen, ¿ok? Entonces, esto queda a entender que nosotros si queremos estudiar el teorema que dice que una función si es diferenciable continua, las derivadas parciales que hemos visto hasta ahora no van a servir, ¿ok?
¿Por qué? Porque no podemos decir en este caso que si las derivadas parciales en el origen existen, la función va a ser continua, porque esta es una función que es continua, pero sus derivadas parciales sí existen en el origen. ¿Ok? Entonces tenemos que definir otro concepto para diferenciabilidad con tal de entonces hablar de este teorema que si una función es diferenciable entonces es continua. ¿Ok? Es como para que recuerden ahí cómo se calculan estos límites para verificar que la función es continua o no. Hemos presentado este ejemplo. Y además de esto, para que vean cómo se calculan las derivadas parciales de funciones que son de este tipo, y son funciones que si queremos derivar parcialmente en un punto, hay que aplicar la definición, en este caso, de derivada parcial en términos de límites. ¿Okay? Por acá tenemos otros ejemplos, y estos ejemplos, como ya aprovechando que estamos con derivadas parciales de orden superior, entonces hay funciones que satisfacen ciertas ecuaciones, ¿okay? Como por ejemplo la ecuación de Laplace y la ecuación de ondas. La ecuación de ondas es muy utilizada cuando tú quieres estudiar, por ejemplo, dado una partícula, cómo vibra esa partícula con respecto al tiempo. Se usa mucho cuando tú estás estudiando terremotos. Entonces, si tú quieres estudiar la vibración de cierta partícula con respecto al tiempo, entonces lo que haces es que tú estudias el movimiento de dicha partícula en la ecuación de ondas. ¿Okay? Si tú quieres estudiar, por ejemplo, transferencia de calor, si tienes una platina y esa platina le suministras cierta calor y tú quieres saber cuál es el calor que se transmite en dicha platina, ¿ok? Yo trabajé una vez, pero era con motores, entonces si tú tienes un motor y ese motor le suministras una una determinada calor a la bobina, ¿okay? En una bobina, y aquí suministra calor, ¿okay? Está rojo aquí el calor. Tú sabes cómo a través del tiempo se está distribuyendo la calor en esta bobina, el calor, perdón. Entonces, lo que tú haces es que estudias la ecuación menos laplaciano de U igual a F, donde F es un término fuente y la función U es la que está describiendo el calor que se produce en esta bobina. Entonces, lo que uno hace es que estudia por medio de, por ejemplo, yo estudiaba el método de elemento finito, el método de diferencia finita, Galerkin continuo, método de volumen finito para solucionar este tipo de problemas y discretizarlos. Pero a lo que voy es que el laplaciano de U es la segunda derivada parcial de U con respecto a X más la segunda derivada parcial de U con respecto a Y. ¿Okay? Entonces, cuando tomas esa segunda derivada parcial y la sumas, lo que tienes en laplaciano, y si lo igualas a determinada función y colocas ciertas condiciones sobre la frontera, tú puedes saber en qué tiempo la bobina, por ejemplo, de dicho motor va a quedar inservible. Tú puedes simular de alguna forma, usando estos métodos numéricos, la solución de este problema. ¿Okay? Pero lo que estamos interesados ahora es en buscar funciones, simplemente verificar que una función satisface la ecuación del laplaciano. ¿Cuál es el laplaciano? Derivada parcial de u con respecto a x, segunda, más la segunda derivada parcial de u con respecto a y. Vamos a verificar que esto debe ser. ¿Okay? Eso es lo que vamos a ver. ¿Okay? Pero si están interesados en saber cómo se aplica esto para solucionar problemas físicos de ingeniería, entonces aquí les presento un ejemplo. Una vez estudié y también estudié cómo se transfiere el calor, por ejemplo, en una varilla, cómo se transfiere el calor por medio de la ecuación del calor, que tiene también Laplaciano, o una platina, también, una platina, cómo se distribuye el calor aquí en la platina. En algunos lugares se va a ver como, por ejemplo, amarilloso, porque acá, por ejemplo, no hay mucha presencia de calor, pero si la fuente de calor está justo aquí, tiene la fuente de calor, digamos una vela o algo así, aquí tiene la fuente de calor, entonces tú puedes simular mediante los métodos numéricos y esa ecuación, ya que aquí en este lugar se va a poner mucho más rojo, ¿ok? Y acá va a ir cambiando de color, se va a ver un poco como salmón, aquí más rojo y acá amarillo, o sea, se pueden hacer unas simulaciones muy efectivas para este tipo de problemas, ¿ok? Pero ahora, por ejemplo, volviendo acá, lo que tenemos que hacer es tomar, si z es esta función, verificar que satisface esta ecuación de Laplace. La de Laplace se usa en física para transferencia de calor, la de onda se usa para simular, por ejemplo, vibraciones o como terremotos. ¿Okay? Entonces, si queremos mirar si esta función que está aquí es solución de la ecuación de Laplace, ¿qué hay que hacer? Tomar la función que tenemos aquí, derivada parcial con respecto a y con respecto a x de segundo orden, colocarlas aquí y luego hacer la suma. Eso es lo que hay que hacer, simplemente eso. ¿Okay?
Hagamos eso. ¿Cómo quedaría esto? La función z es un medio que multiplica a Euler a la y menos Euler a la menos y, todo esto por seno de x. Entonces queremos mirar las segundas derivadas parciales con respecto a x y la segunda derivada parcial con respecto a y. ¿Sí? Entonces la segunda derivada parcial con respecto a x. Vamos a ver si es solución entonces. La segunda derivada parcial con respecto a x sería la parcial de z, la parcial con respecto a x de la derivada parcial de z con respecto a x. ¿Okay? ¿Cómo derivo esto? Sería la parcial con respecto a x de la derivada parcial con respecto a x de esto, que sería igual a quién. Bueno, esto es constante. La derivada parcial de con respecto a x el seno, la del seno es coseno, entonces sería un medio que multiplica a Euler a la y menos Euler a la menos y. La derivada parcial del seno es coseno, entonces sería coseno de x. Ahora eso con respecto a x, de nuevo, esto sería constante, ¿sí? Y como esto es constante, lo puedo sacar afuera. ¿Y qué me quedaría? Sería un medio, pero la derivada parcial con respecto a x del coseno me da menos seno. Entonces sería menos un medio que multiplica, en este caso, a Euler a la y, menos Euler a la menos y, todo eso que multiplica a seno de x. ¿Okay? Esa es la segunda derivada parcial con respecto a x. ¿Okay? Si quiero tomar la segunda derivada parcial con respecto a esa función, ¿qué hacemos? Lo mismo, entonces sería segunda derivada parcial, en este caso de z con respecto a y, ¿a qué sería igual? Sería derivada parcial con respecto a y de la derivada parcial de z con respecto a y. ¿Okay? ¿Y qué sería esta derivada parcial de z con respecto a y? Vamos y miramos la función. ¿Cuál es la función? Esta de acá. ¿Sí? El seno de x sería el constante ahora, lo saco afuera, sería el seno de x. El constante sale y por acá me quedaría un medio que multiplica la derivada parcial con respecto a y, la de Euler da el mismo Euler, Euler a la y. Y la de Euler a la menos y da Euler a la menos y, pero multiplicado por menos 1, este menos cambiaría más por la derivada, más Euler a la menos y. ¿Sí? Y al final, si vengo y derivo esto nuevamente con respecto a y, ¿qué me quedaría? Me quedaría, en este caso, seno de x constante, otra vez sale afuera, y derivo esto. Si derivo esto sería con respecto a y, quedaría un medio que multiplica la derivada de Euler a la y, otra vez Euler a la y. La derivada en este Da lo caso mismo, de Euler a la menos y, da el mismo Euler a la menos y, pero acá tengo una función interna. Cambia, ¿sí? Porque la derivada interna da menos 1, entonces sería menos Euler a la menos y. Y todo esto multiplicado por ¿quién? Por el seno de x. ¿Sí? Porque el seno sale afuera, es constante. Que fíjate, con respecto a x de segundo orden me da esto, y con respecto a y de segundo orden me da esto. Da lo mismo, pero una es con qué signo? Negativo. Entonces, es la suma de estas dos derivadas parciales con respecto a x más la segunda derivada parcial con respecto a y. ¿Qué me da? La primera con respecto a x me dio esto, me dio menos un medio. ¿De quién? De Euler a la y menos Euler a la menos y. ¿Por quién? Por seno de x. Menos, perdón, más, porque estoy sumando, aquí estoy diciendo que es más. La derivada segunda con respecto a y me dio un medio, también de Euler a la y, menos Euler a la menos y, ¿por quién? Por seno de x. Me dio lo mismo, pero con signos que contrarios. Entonces, ¿cuánto da esto? Al final pero da 0, y por lo tanto esa función es solución de la ecuación de Laplace, el Laplaciano. Es solución del Laplaciano. Eso es, ¿ves? Es simple. Es derivadas parciales de segundo orden más con respecto a x más derivada parcial de segundo orden con respecto a y verificar qué da 0. Eso es todo. ¿Okay? Entonces, ustedes van a hacer de tarea para que practiquen para el examen que tienen hoy el segundo punto, ¿sí? Que es solución de la ecuación de ondas. Entonces, sería derivar con respecto a t de segundo orden y con respecto a x de segundo orden. Y mirar Una que preguntita. se cumple esta igualdad, No ¿sí? hemos cuadrado que los quizzes iban a ser que los jueves, ¿no había dicho usted? Pero dijeron que no, que querían los martes. Ah, bueno. Sí, todos se pusieron de acuerdo y dijeron que los martes.
Listos. Entonces, este lo hacen de tarea, el 2. ¿Ok? Ojo que eso puede salir, entonces háganlo. Listo, entonces ahora vamos a ver un concepto que es el concepto de derivada direccional. Este concepto de derivada direccional lo vamos a utilizar mucho para definir entonces lo que son las diferenciales. Es que la derivada diferencial, direccional. Bueno, si queremos hacer el concepto de derivada direccional, recuerden que simplemente por ahora estamos estudiando estos límites, aumentando, por ejemplo, un delta x. En este caso, estamos aumentando delta x cuando calculamos estas derivadas parciales. Delta x en la primera componente o un delta y en la segunda. Entonces, ahora fíjate, tengo un punto cualquiera. Ese punto puede ser x, y. Entonces, ese punto x, y, estoy aumentándole el producto, en este caso, dado por esta constante y este vector. Este vector b que aparece aquí es el vector que te da la dirección. ¿Okay? Y ese normalmente es un vector unitario. El punto x sub 0 que está aquí es un punto que está en un conjunto U. Recuerden lo que en el primer vídeo, que es un conjunto abierto. Entonces, un conjunto es abierto, un conjunto que tiene todos sus puntos interiores. Entonces, ese es el conjunto U. Un conjunto abierto, que en R2 sería un disco abierto. En este caso, el B es un vector que está en Rn y es un vector que es unitario. Si yo quiero calcular la derivada parcial, ya no, fíjate que no es con respecto a x y y, sino con respecto a ese vector unitario, va a ser igual a este límite. ¿Sí? Entonces, nótense que aquí tengo el vector x y tengo el vector b, y nosotros lo que calculamos es un aumento, ¿ok? En x sub 0 dado por la constante por el vector b. ¿Ok? Y acá de este lado obtenemos una imagen, porque es una función real de una variable vectorial, y los valores para esta función están dados aquí por medio de este incremento. ¿Ok? Entonces, si nosotros queremos calcular la derivada parcial direccional, queremos calcular la derivada parcial de la función f direccional en la dirección del vector b, por ejemplo, ya no es con respecto a x, y, z, con respecto a un vector, ¿okay? Un vector que te da la dirección, ¿okay? Puede ser el vector 1, 0, el vector 2, 0, 3, 0, 4, 0, cualquier vector. O puede ser coseno de ángulo, seno del ángulo. ¿Okay? Esto va a ser el límite. Cuando t tiende a 0, uso t para no usar más ese delta x y delta y. ¿Por qué? Porque en este caso no son esas derivadas parciales comunes, es una derivada parcial en una dirección. ¿Okay? Entonces sería el límite cuando t tiende a 0 de f. Si quiero calcular este límite en un punto x0, entonces esto sería derivada parcial de f con respecto a b, que es la dirección parcial de f con respecto a b, pero en x0. Y esa parcial con respecto a b en x0 va a ser f, el límite cuando t tiende a 0 de f de x sub 0, que es el punto, más t por b, menos f, en este caso de x sub 0, sobre, en este caso, t, siendo el valor de t que tiende a 0. ¿Okay? Esto que está aquí es lo que llamamos derivada direccional. Entonces, si nosotros queremos calcular derivadas direccionales, entonces lo que tenemos que tener en cuenta es cuál es la dirección y que esa dirección va a ir sumada con quién, con el producto t por b, va a ir sumada a tu punto x sub 0, que es el punto que tú quieres considerar a la hora de calcular la derivada direccional, en este caso, en el punto. ¿Ok? Pregunta hasta ahí. Preguntas. ¿Preguntas? Bueno, no hay preguntas, sigamos. ¿Están ahí? Sí, señor. Ya, listo. Entonces, Yo sí. Sí, muy bien. Muy bien. Entonces, veamos un ejemplo de esta derivada direccional. Entonces, si tenemos una derivada direccional, la derivada direccional es esta, digamos. Derivada, recuerden, ¿saben cuál es el vector unitario de la base canónica en direcciones coordenadas? El vector EI. ¿Cuál es ese vector? Que todos son ceros. Recuerden, no sé si alguno de ustedes vio lineal conmigo. Todos son ceros.
excepto la j componente. ¿Y esa j componente es qué? Esa j o j componente es 0. Es el vector unitario en las direcciones canónicas y ese vector forma una base para, en este caso, el espacio Rn, y esa es la base que llamamos la base canónica del espacio Rn. Entonces, nosotros podemos tomar derivadas direccionales con respecto a ese vector, ¿sí? Entonces, la derivada direccional con respecto a ese vector, que sería el vector de la base canónica de sub i, evaluada en el punto x sub 0, va a ser igual al límite. Cuando t tiende a 0, en vez de b, como la dirección es e sub i, sería f de x sub 0 más t por e sub i, que es el vector de la base canónica, menos f evaluada en x sub 0, todo esto sobre el valor de t, ¿sí? Este límite te da la derivada direccional, y este límite, además de darte la derivada direccional, es lo que va a definir la derivada parcial de la función f en x sub 0 con respecto a la variable y x sub i. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es la misma derivada parcial, simplemente que estamos sumando en la y componente, estamos sumando el valor de t y luego ponemos a tener ese valor a 0. Es la misma derivada parcial con respecto a x sub i que nosotros hemos estado revisando. ¿Okay? Porque nótese que si el vector e sub i, nótese que si estamos en R2 y el vector e sub i es el vector 1,0, ¿okay? Entonces, ¿qué sería este límite? Entonces el límite sería igual al límite cuando t tiende a 0, si el vector x sub 0 tiene dos componentes. Entonces, porque estamos en R2, este sub i está en R2. Entonces sería x sub 0, ¿qué? Y sub 0, estamos en R2, más t, esto puede ser en Rn, cualquier elemento de Rn, pero estamos tomándolo en R2. Entonces sería más t, sub i, ¿quién es? 1,0, ¿no? Estamos en esa dirección. Menos f de x sub 0 y sub 0. ¿Sí? Sobre t. Eso es lo que tenemos. ¿Sí? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Estamos en R2 y en R2 ¿qué tenemos? Parejas ordenadas. Y estoy tomando como dirección a quién? Al vector y décimo de la base canónica, que es 1,0. Entonces, en términos de lo que estamos hablando, lo que estoy haciendo es el mismo límite, pero en vez de b, en vez de este b que tengo aquí, estoy tomando derivada parcial con respecto a b, en vez de ese b, estoy colocando e sub i, pero el vector e sub i de la base canónica para R2, que sería este mi vector e sub i. Lo que estoy calculando, esto es la derivada parcial de la función f, parcial de la función f con respecto a e sub i, preevaluada en este caso en el punto x0 y 0. Eso es lo que estamos haciendo. ¿A qué sería igual este límite? Será límite cuando t tiende a 0, en este caso de qué. ¿Cómo se suman estos dos vectores? Esto es álgebra lineal. Primera componente, segunda componente, segunda componente. ¿Cómo se suman dos vectores? Componente a componente, sería x sub 0 más quién, más t, coma qué, y sub 0 más quién, más 0, menos qué, f de x sub 0, y, todo esto sobre quién, sobre t. ¿Ok? ¿Están claros con esa suma? ¿Sí? Este por 1 da t, t por 0 da 0. Y si sumas componente a componente, x sub 0 más t y sub 0 más 0. ¿Qué es esto? Esto que está aquí. Para una función de dos variables. ¿Esto qué define? ¿Esto qué es? Si tú cambias ese x que está ahí y colocas en vez de x, colocas en vez de t, colocas por ejemplo delta de x. ¿Qué sería eso? ¿Se les parece algo? El ¿Cómo, incremento. profe? ¿Qué pasa si yo coloco delta de x aquí? ¿A qué se les parece? Pues a una derivada, ¿no? Al incremento. Ajá, A la mitad de la derivada, ¿no? Ajá, ¿qué Al derivada es incremento. esa? Esa La es la parcial, ¿no? derivada parcial ¿de quién? De f con respecto a quién? A X. Con respecto a x porque el incremento está en la primera variable.
¿De En qué es la X, sí. derivada direccional? Bueno, este es el concepto de derivada parcial con respecto a X, pero la derivada direccional es el concepto general de la derivada. ¿Ok? Entonces, este concepto es introducido por el francés Gateau. Entonces, este es el concepto de derivada diferencial, perdón, de derivada direccional. Porque una cosa es tener derivadas parciales, no sé, con respecto a X, con respecto a Y. Ah, bueno, listo, pero ¿qué pasa si las direcciones no son las direcciones dadas por la base canónica de R2 o de R3? Entonces tenemos que hablar de derivadas direccionales, ¿ok? Entonces una función que tiene este límite se dice que una función que es gato diferenciable y una función que posee derivada en todas las direcciones, ¿ok? Entonces ese tipo de funciones las vamos a estar estudiando, ¿ok? Entonces esta es la definición general de la derivada. Esta es la derivada direccional, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si ya no tengo 1, 0? Sino que yo tengo, por ejemplo, otra dirección dada por un par de ángulos, por ejemplo, coseno del ángulo, seno del ángulo. Entonces voy a tener esto que tengo acá. Y si tengo el vector unitario 1, 0, fíjense acá, si tengo 1, 0, obtengo la derivada parcial con respecto a quién? A X, que es la que hemos visto. ¿Y qué pasa si el vector B es 0, 1? Si es 0, 1, voy a tener la derivada parcial con respecto a quién? A Y. Pero si no es 0, 1 ni 1, 0, sino que es el vector coseno del ángulo, seno del ángulo, que hay que hacer. Entonces, recuerden, la derivada direccional, la función f con respecto a b, aquí es igual. De nuevo, el límite, vamos a ponerla en el punto x sub 0, ¿ok? Así como tengo el ejemplo, en x sub 0 y y sub 0, ¿ok? Para ir bajándonos a un espacio r cuadrado. Entonces, si tomamos esa derivada, nos bajamos solamente a R2, X sub 0 y Y sub 0. Entonces, ¿eso a qué es igual? Es igual al límite cuando t tiende a 0, por definición, que es f de quién. El punto siempre es el primero. ¿Cuál es el punto? El punto es X sub 0, Y sub 0. A ese punto le sumo constante por el vector dirección. ¿Cuál es el vector dirección? Mi vector b. Que ahora voy a ver quién es mi vector b. Menos la función evaluada en el punto. El punto es X sub 0, Y sub 0. ¿Okay? Todo esto sobre t, que es el t que tiende a 0. Esta es la definición que hemos visto en donde, acá arriba, la definición de, en este caso, derivada direccional. ¿Okay? Es la misma. Lo que pasa es que ya no tengo x sub 0, sino que tengo x 0 y 0 porque estamos en r cuadrado. ¿Ya? Y este x sub 0 que está aquí, pues era para hacerlo más general, este x sub 0 en la definición, puede ser cualquier elemento que está en un conjunto U abierto y ese conjunto, su conjunto Rn, en cualquier espacio en Rn. ¿Okay? Cualquier espacio. Entonces, si calculo esto, ¿cuál es mi vector b? Entonces vamos a considerar el vector b, que te da la dirección como coseno del ángulo, seno del ángulo. Vamos a considerar ese como mi vector b. ¿Sí? Este es el vector que me da la dirección. Y voy a tomar la derivada parcial en esta dirección. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería esa derivada parcial en esa dirección? Perdón. Esa derivada direccional. Entonces sería límite cuando t tiende a 0, ¿de quién? Donde está b, vamos Profe, a porque colocar toma quién. B como coseno y seno del ángulo. Ah, sí, porque es un ejemplo. Muy bien. Buena pregunta. Yo puedo tomar b como quiera, ¿sí? No tiene que ser seno del ángulo o coseno del ángulo. Ese estoy tomándolo como ejemplo, así, ¿ok? Pero ese b puede ser cualquiera, ¿ok? Entonces, en el ejemplo que tenemos acá, aparece que b lo vamos a tomar como coseno del ángulo por seno del ángulo, ¿sí? Coseno del ángulo, seno del ángulo. Pero yo te puedo decir que calcule la derivada direccional y te doy un vector b cualquiera y te digo que el vector b dirección va a ser el vector AB y calculas la derivada en esa dirección. O puedo darte un vector, otro cualquiera y decir, no sé, el vector va a ser radio 2, radio 2 y calcular la derivada en esa dirección. Pero en este caso estamos trabajando con el vector b, según el ejemplo, que es coseno del ángulo, seno del ángulo, ¿sí? Entonces, si queremos calcular esa derivada, sería igual al límite, cuando t tiende a 0, ¿de qué cociente? ¿Qué cociente? A ver, f evaluada en quién?
x sub 0, y sub 0, más t por b. ¿Quién es b? ¿Quién es b? Seno, coseno y seno, ¿no? Seno del ángulo, seno del ángulo. Menos, en este caso, recuerden que todo esto está evaluado aquí. Menos f de x0, y0. ¿Ok? Sobre t. Al final, ¿qué queda? El límite cuando t tiende a 0 de quién? De f evaluada en qué? En esa suma. ¿Cómo sumamos aquí? Este es un vector en R12. Este es, Primero con primero y segundo con segundo. eso es. Y se multiplica por Componente constante común. aquí. ¿Cómo quedaría? Muy bien. Eso es, sería x sub 0 más t por quién? Coseno, Coseno del ángulo. coseno, Coma y sub y sub 0 0, más seno seno del ángulo del ángulo, menos menos f de x sub 0, y sub 0, sobre, en este caso, t. t. Y esa es la derivada direccional, pero ¿en qué dirección? En la dirección que te da el punto que está, en este caso, en la circunferencia unitaria. ¿Sí? Entonces tenemos acá el plano cartesiano, tiene una circunferencia unitaria de radio 1. ¿Okay? Supongamos que esto es unitario, supongamos que aquí está un 1 y aquí está un 1. Entonces aquí está el radio 1 de la circunferencia. Y si tú quieres saber cuáles son las coordenadas de este punto que está aquí, las coordenadas de ese punto están dadas por algo de trigonometría, ¿ok? 7 del ángulo teta, y esas coordenadas de ese punto son coseno del ángulo, seno del ángulo, ¿sí? Entonces lo que estamos haciendo es calcular las derivadas, ¿en qué dirección? En la dirección dada por este punto que está aquí, por ese punto que está ahí. Ese sería mi vector direccional de, ¿ok? Coseno del ángulo, seno del ángulo. Entonces, eh, no solo es parcial con respecto a x o y, ¿no? La derivada parcial es algo general, ¿ok? Que ahora que estamos en cálculo 2, pues tú puedes calcular derivadas parciales con respecto a los vectores direccionales en las bases canónicas y esas generalizan las derivadas parciales con respecto a x, y, z. Pero tú calculas derivadas parciales con respecto a un vector en las direcciones coordenadas, por ejemplo, con respecto a este vector, con respecto a este vector radio 2, con respecto a este vector que es el vector A, B. ¿Sí? Entonces, eso para tener en claro lo que son las derivadas direccionales. ¿Okay? Entonces, eso, por favor, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, tenemos acá otro ejemplo. Entonces, tenemos otro ejemplo. Estas funciones que son definidas por tramos, son muy interesantes. Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, calcular la derivada direccional, pero fíjate que la dirección es el vector coseno-seno, y nos piden verificar si esa derivada direccional existe, 0, 0, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que calcular, en este caso, dicha derivada direccional y vamos a ver para qué valores existe esta derivada direccional. Entonces, la función es la misma que teníamos ahorita. La función es f de xy es igual a xy sobre x a la 2 más y a la 2, donde x y y son distintos de 0, y 0 cuando x y y son 0. Y te piden calcular la derivada direccional de la función f en la dirección del vector b, esta evaluada en 0, 0, y el vector b va a ser el vector coseno del ángulo, seno del ángulo. ¿Sí? Eso es. Entonces, ¿cómo calculamos esa derivada direccional? La derivada direccional de f, la derivada parcial de f en la dirección de b en 0, 0, va a ser igual al límite cuando t tiende a 0, en este caso, de f evaluada en quién. El punto es 0, 0, más constante t por el vector. ¿Cuál es el vector dirección? Coseno del ángulo, coma, seno de quién? Del ángulo. Eso ya tienen que tenerlo en la memoria. Primero va el punto y luego se suma constante. ¿Por qué? Por el vector direccional. Eso ya debe estar claro. ¿Okay? Esto que está aquí, lo que acabo de escribir, siempre va a salir. ¿Sí? Si el punto es 1, 2, aquí va 1, 2,
¿ok? En vez de 0 sería 1, 2. Y t por la dirección. Si la dirección ya no es Sería coseno, 1. ¿sí? ¿Cómo? Si la dirección ya no es coseno seno, entonces, sino que es, no sé, AB, aquí sería AB, ¿ok? Y así sucesivamente. Menos f de 0, 0, ¿sobre quién? Sobre t. Eso va a ser el patrón siempre, ¿sí? Siempre va a ser ese mismo patrón. Aquí el punto, aquí el vector dirección y acá nuevamente el punto, ¿sí? Porque es un incremento lo que tenemos aquí, pero el incremento está dado por el vector direccional, ¿sí? Recuerden que el incremento está dado por el vector direccional que tienes acá. El vector B, el vector x sub 0, por ejemplo, pero tienes un vector direccional que es el vector t por b. Entonces, ese vector t por b, cuando lo sumas proyectando de la forma adecuada, si este es el vector b, y proyecta ese vector, a colocarlo acá para hacer la proyección más sencilla. Recuerdan, vector proyección, tiene vector de 0 y proyectas. Entonces, si proyectas, entonces el vector que yo busco, que es el vector, por ejemplo, si este es el vector b sub 0, x sub 0, entonces si sumas, por ejemplo, la proyección sería x sub 0 más t por b sub 0, en este caso la proyección que nosotros buscamos, ¿sí? Si tienes un vector t por b sub 0 cualquiera, entonces lo que hace es que proyectas ese vector de tal forma que tú puedas obtener esta suma, tal como se hacía en álgebra lineal, ¿ok? El incremento en x sub 0 está dado por x sub 0 más t por b, ¿ok? X sub 0 más t por b, ¿ok? Es como aparece en la gráfica que les he mencionado acá, ¿ok? Es el punto, ¿ok? Y le sumas t por b. Eso es el punto y b y se lo sumas. Bien, entonces, si queremos calcular esa derivada parcial direccional, entonces esa derivada parcial direccional en el punto, esta es la notación, recuerden, derivada parcial direccional evaluada en 0, 0, va a ser el límite cuando t tiende a 0 de ese cociente, ¿ok? Y si quiero calcular ese límite, pues, ¿qué tengo que hacer? Bueno, simplemente hacer las operaciones ahí presentes. Este sería f evaluada en quién. Aquí como sumamos componente a componente. Haría t por quién, por coseno del ángulo, coma, t por quién, por seno del ángulo, menos quién, f de 0, 0. ¿Cuánto me da f de 0, 0? 0. 0. Muy bien, entonces aquí escribimos ahorita lo que va a ir que es 0. Vamos a dejarlo así mientras tanto. Ahora eso sería el límite cuando t tiende a 0, en este caso de f evaluada en este punto. ¿Cuánto me daría? Ese punto es distinto de 0. Entonces, cuando es distinto de 0, ¿qué hace la función? Multiplica arriba y abajo suma los cuadrados, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los puntos x y y? Son t coseno, t seno. Entonces se multiplica, o que la función multiplica, este sería, lo que vamos a hacer es considerar a este como x, este como y lo vamos a reemplazar en la función definida para x y distinto de 0, ¿sí? Entonces serían colocar acá t por coseno del ángulo por Del ángulo por t, seno del ángulo. t seno del ángulo Y debajo sobre t t coseno del ángulo al cuadrado más más, t seno del ángulo al cuadrado. ok, menos esto evaluado en 0, 0, ¿cuánto da? Profe, ¿ese 0, cuadrado no va por fuera o va ahí en el seno? así es, muy bien. Listo, eso es. Entonces quedaría acá el límite cuando t tiende a 0 de esa expresión. ¿Ok? Y al final, ¿qué me queda de ahí? Arriba quedaría t por t, quedaría el límite cuando t tiende a 0, t cuadrado por coseno del ángulo por seno del Seno del ángulo ángulo. sobre, en este caso, T cuadrado. t cuadrado T cuadrado, ¿no? y Menos 0. todo esto dividido entre quién? Todo Entre esto T. dividido Entre t. entre t. Debajo de este t coloco un 1 que imaginario y aplico la ley de extremos Profe, medios. no cancelamos ahí. ¿Cómo?
Ahí se puede cancelar unas t, ¿no? ¿Sí? Estas. Y ya haría límite cuando t tiende a cero de quién? De coseno del ángulo por quién? Seno del ángulo Seno del ángulo sobre sobre, en este caso. t. Entonces, por ejemplo, si yo estoy calculando esa derivada direccional y quiero ver cuándo esa derivada direccional existe, entonces, ¿cuándo va a existir? ¿Cuándo existe esa Cuando derivada t es direccional? diferente, ¿Cuándo existe? ¿Para qué cuando valores t es existe? diferente, El límite, bueno, al final, el límite, ¿cuándo existe? Fíjense no que sé. este límite del t, si t tiende a cero, esto tendería a infinito, ¿sí? Y la Sí. única forma que eso exista, que ese límite exista, y por ejemplo t es cero, t igual a cero, eso va a ser igual a cero, ¿cuándo? Cuando el ángulo θ es igual a ¿quién? Cuando es cero, porque seno de cero te da cero, entonces sería límite Ajá. cero que te da cero. Cuando θ es igual a ¿quién? A pi medio, porque ahí el coseno te da cero. Cuando es igual a quién? A pi también, ¿no? A pi. ¿Y cuando es igual a quién? No sé si 2pi o 3pi medios. Y 3 pi medio. 3pi ¿Ok? medios. Esos son los valores, 0, pi medio, pi y 3 pi medio. Los valores para los cuales que el numerador, que es coseno del ángulo por seno del ángulo, cuando este numerador da 0. Y si es 0, sería 0 entre t. Y 0 entre t da 0 y el límite de 0 te da ¿cuánto? 0. Entonces, ese límite, esa derivada parcial va a existir simplemente cuando t es igual a 0, pi medio, pi y 3 pi medio. ¿Ok? Entonces, en el caso que nosotros queremos calcular dichas derivadas direccionales, esas derivadas direccionales van a existir simplemente en esos puntos. ¿Ok? Y en este caso van a ser ceros. ¿Ok? Entonces, eso es lo que teníamos acá mencionado para esa función. Veamos más ejemplos. Si yo tengo esta función polinómica, yo les pido calcule la derivada direccional en el punto A, B. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo mismo. Un poco más largo de tratar de escribir pequeño. Tengo la función f de x, y, z. La función f de x, y, z es 2x a la 3, 2x a la 3, más 7y a la 2, más 9z a la 2. Y estamos con el vector dirección. El vector dirección es el punto ABC. Ese es el vector dirección. ¿Okay? Entonces, te piden la derivada parcial en el punto x, y, z. ¿Okay? Te piden derivada parcial en cualquier punto. La parcial de f en cualquier punto, pero ¿en qué dirección? En la dirección del vector b. ¿Okay? Entonces, ¿qué tengo que escribir aquí? ¿Cómo, profe? ¿Cómo calculo esa derivada direccional? A ver. Límite cuando t tiende a 0 de acá arriba que va f evaluada en qué? La función. En el Los punto. puntos, ¿no? ¿Cuál es el punto? Dije que es cualquier Eh, x, y, z. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Es lo que se puso allá arriba ABC? No, esta es la dirección. ¿Qué dice la definición? Ah, listo. Entonces 0,0,0. No, estoy diciendo que en cualquier punto x, y, z. Y vamos a colocar cualquier punto x, y, z. Si fuera en 0, 0, 0, va a 0, 0, 0. Pero aquí en cualquier punto. Ah, bueno, listo. ¿Y ahora qué más va? ¿Qué más escribo? Lo de T. La- por la Es que no me sé los nombres. Sería más t por el vector P. direccional. Y el vector direccional es el vector ABC. Menos la función evaluada en el punto. El punto es cualquiera. Entonces el punto es f de x, y, x, y, z. Cualquier punto. Todo esto sobre t. sobre, Sobre sobre T. T. Esa es la derivada direccional. Ese límite. ¿Sí? Acá sería límite cuando t tiende a 0. En este caso,
f evaluado si sumamos componente a componente sería x más t por a, y más t por b, z más t por c, menos f de x, y, z. Y todo esto sobre, en este caso, t. ¿Sí? Ahora, ¿qué me dice? Porque tengo que comenzar a dar décimas. Ahora sí, para comenzar a dar décimas, alguien que me diga qué es lo que debo hacer. Uy, que yo le haya participado el resto, profe. Yo también, profe. Sí, He pero participado harto. recuerden que estoy dando décimas al que resuelve el ejercicio. ¿Quién resuelve eso y me dice cuánto da? Pues ahí tengo que reemplazar una función, profe. Ajá, ¿qué hago? Dígame, alguien que me diga todo como A. Hay que mirar si es diferente a 0 o es 0 para mirar. Hay que mirar la función. La función que está ahí es 2x a la 3 más 7y a la 2 más 9z a la 2. 2x a la... espera, profe, la quito 2x a la 3. 2x a la 3. 2x a la 3 más 7y a la 2 más 9z a la 2. Esto pues ahí es reemplazar los... el cosa que... Listo, entonces sería 2. A ver, límite. Será Cuando 2 t por tiende a x 0. más t por a. Todo eso Eso, elevado a la 3 más 7 7 por y más y t más por tb b a la 2 más 9 z más tc a la 2. menos la función f de x, y, z, que es la función del ejercicio 2x a la 3 menos 7y a la 2 menos 9z a la 2 sobre todo esto sobre t, y el t tiende a 0. ¿Ok? Entonces si desarrollamos el cubo ese que está ahí, sería el límite cuando t tiende a 0 de que 2 por x al cubo más 3 veces el cuadrado del primero por el segundo más 3 veces el primero por el cuadrado del segundo más el segundo elevado al cubo sería t al cubo al cubo. Listo. Y esto más 7 que multiplica el cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. ¿Qué más? Acá otra vez. 9, Ahora, 9, en este caso, z a la 2 más 2 z más t a la 2 z tc. a la 2. Profe, ¿por qué puso? No, sí, ya. Menos 2x a la 3, menos 2x a la 3, menos 7y a la 2, menos 9z a la 2. Todo eso dividido en t. Todo esto dividido entre t. Profe, en el primer, el que está el cubo, que lo resolvió, en el segundo término, ¿no le faltó una A? Sí, así es. Ahora, ¿qué hacemos? Muy bien. Ahora estos x a la 3, este se multiplica aquí, da 2x a la 3, te da 7y a la 2, este, 9z a la 2, eso se cancela con quiénes, este y este. ¿Okay? Ahora, ¿qué hago? Yo saco factor común t, me quedaría ¿qué? Este t lo saco afuera, me quedaría 3x a la 2 por a. Aquí me quedaría un t. 3xt más 3xt A la 2. Y coloco este t con factor común,
como el t es el que tiende a 0, al final esto se va a ir a 0. ¿Sí? Factor común t, aquí queda un t al cuadrado y el t se tiende a 0. O sea, al final eso va a tender a 0. Acá si saco factor común t, el t se va a cancelar con este t acá, entonces ese no se va, entonces queda 2yb. Acá si quiero mirar qué pasa con este t cuadrado, o sea, con uno acá queda un t, ese va a 0. Ahí se queda un t. Aquí este t se cancela, este se va a 0 porque queda t arriba y quedaría aquí 12z. Aquí quedaría simplemente 12z. ¿Y qué más quedó? No hay más nada por cancelar. Y entonces eso es lo que quedó. Entonces, esa es la derivada Sobre direccional. t y se cancelan, ¿no? Las dos t y ya. Porque la T se cancela, sí. Sí, ya se canceló. Ahora, si quieren la escriben de nuevo. Al final eso se va a cancelar. ¿Ya? Y al final, como limito una constante, la misma constante. ¿Ya? También, también. 2 y por b. Más 2Z. Más 2z. Eso es la derivada direccional, chicos. Bueno, ahí sale un 14, pero esos números era porque se me olvidó multiplicar. Porque acá yo factorizaba, pero este queda multiplicado por 2. ¿Te fijas? Entonces se multiplica por 2, da un 6 aquí. Pero es cuestión de que aquí faltó multiplicar nada más. Si tú multiplicas, entonces, y estamos pendientes, no se nos olviden esos numeritos como el 6, 14, que van aquí porque al final acá un 7, y por acá tenías un 2, y por acá tenías algo parecido y te queda un 18, acá 18, 14, y por acá 6. Esa es la derivada, chicos, en la dirección del vector ¿qué? Del vector ABC. Esa es la derivada, eso es lo que van a hacer. Eso es lo que van a hacer. Vamos con otra derivada. Estamos con derivadas direccionales. Otra derivada. ¿Okay? Estas son las más divertidas. Entonces, listo. Entonces, vamos con esta función. Entonces, queremos derivarla. ¿Okay? Entonces, queremos calcular la derivada direccional en la dirección del vector a, b en 0, 0. ¿Okay? Y vamos a ver si esta derivada direccional existe. ¿Ok? Nótese en este caso que en este ejercicio la función es discontinua. Yo quiero que ustedes también me demuestren que es discontinua. Por acá tenemos función f. Y ahí está, vamos a ponerla así. Dice el vector es AB. El punto que vamos a hacer, que vamos a usar, bueno, b es distinto de 0, ¿ok? Y el punto es el origen. ¿Okay? Queremos calcular ahí la derivada direccional. Entonces tengo que calcular la derivada parcial de f direccional, es decir, con respecto a b, a este vector, evaluada en el punto 0, 0. Eso es lo que quiero hacer, ¿sí? ¿Okay? ¿Qué sería eso? Entonces, sí. F, ¿no? F del punto 0, 0 a Y, XY. Aquí que escribo. Falta más cosas. No es solo f, falta más. Dígamelo completo. ¿Qué tengo que Falta el escribir? límite. ¿Qué Al escribo? límite, bueno. Bueno, alguien que se decida y me lo diga. Entonces sería límite ¿De t cuándo tiende a 0? ¿De cuándo tiende a 0? Ya, pero entonces decídanse. ¿Y acá qué escribo? La función, F, primero los puntos, la función en 0,0. ¿En qué? ¿En 0, 0? Más t, ¿Más t sí, qué? más t, Más T A, B. A de B. A y B. A, b. Menos. Y los dos Menos menos puntos. los puntos sobre T. F Bueno, menos. ahí yo no entiendo a quién le voy a dar la participación, porque no sé. ¿Quién es entonces el que lo va a resolver? Aquí va el texto. Colaboren. Entonces, Profe, En el de F da 0, 0, ¿no? los dos puntos arriba, sí. f de 0, 0. Esos los puntos. ¿Y ahora qué escribo? Límite, cuando t tiende a 0, ¿qué escribo aquí? ¿F de qué? ta, Aquí va, ta. TA, ¿cómo te ves? Después T A B. Y
Y acá, Menos f de 0, 0. Sobre T. Sobre T. no, bueno, ¿y ahora qué hago? Karen Daniela, pues. Karen Daniela, dígame, ¿ahora qué hago? ¿Qué va aquí? Esa Dejemos a a la Daniela. función, ¿no, profe? Por Y eso, como es diferente a 0, sería TA por TV, ¿no? esta es la función. ¿Qué tengo que hacer? Es x a la 2 por y sobre x a la 4 más y a la 2. ¿Qué escribo aquí? X a la 4. ¿Cómo? Pues T a la 4 Sobre T a la 4 más... TV a la ¿Profe puede volver? TV a TV la a la 2. Menos evaluar en 0, 0. Evaluar en 0, 0, ¿cuánto da? 0 Todo eso sobre t. Dividido en T. sobre T. Este límite que Profe, y arriba. ahí no se podía como cancelar esas TA y esa T4. O sea, no se pueden cancelar así directamente. Usted me tiene que decir. Suponga que yo no sé nada. Ay, yo le estoy preguntando, profe. El límite cuando t tiende a 0, diga. ¿Qué hago? ¿Qué me decía? Que sí se puede cancelar ese TA cuadrado con ese TA a la 4. Habría que primero hacer lo que hay que hacer. T a la 2, a la 2, A la 2 y el T a la 2 T por a- T. Esto es T T a a la la 3. 2 y exacto. y... Abajo T a la 5 No, T a esperen. la 2, T a la 2 factor común. y T a la 4, ¿no? T a la 2, Ah, no. por la, T a la 2 por no. T a la 4. más B a la Más 2 B a la 2 Ay, no. sobre T. T. Factor común sería T a la 2, y si saco T a la 2, me quedaría T a la 2 aquí por a la 4 y aquí T a la 2 por B a la 2. Bien, entonces este T a la 2 se cancela todo y acá queda uno solo. ¿Cómo quedaría? Entonces quedaría T a B, Cuando usted tenga límite de T 0 sobre sobre T 2. al cuadrado 4A Vea, está a escribiendo la lo que 4 no es. T a la 2 a la 4 a 2 más B a la 2 sobre aplicamos la ley de oreja, límite, tiende a 0, entonces arriba, T a TAB B, Profe, pero antes no se simplificaría un T a la 2 ST, con el T de sí. arriba. acá quedaría. Entonces solo quedaría T a B sobre A a la 4 más B al cuadrado. Sobre, ¿era la qué? La 2 T a a la A 4, la... b cuadrado, eso, No, porque si se cancela con el T, profe, quedaría una sola T. ¿en dónde? Aquí, Ahí abajo, no abajo. Denominador, porque en el se simplifica. denominador. Y en el de abajo solo queda una T. O sea, en el numerador quedaría TAB y en el denominador quedaría T En el a la numerador 4 no más B queda a la T 2. a Es ah, sola. no, bueno, ya, déjeme ahí lo termino, y ahí no le, entonces al final se cancela un T, ¿por qué? Porque arriba queda un T y abajo un T, y queda eso, ¿sí? Entonces, quedaría, eso es lo que queda, pero si T tiende a 0, al final esto tiende a 0, ¿no? Quedaría A por B sobre, Pero por ejemplo, bueno, esa T que hay abajo en el denominador, la que está con a la medio, entonces ahí no se cancelaría. ¿cuál? No, porque está multiplicando, creo. No sé cuál te dices, este T queda multiplicado con este, pero Exacto. cuando queda En la- multiplicado Queda se va a cancelar queda con este, 3 y pues se cancela con este de arriba. Ajá. ¿sí? O sea, el límite cuando T tiende a 0, entonces por acá quedaría, si T tiende a 0, entonces todo tiende a 0, todo a 0, y quedaría simplemente A por B. Bueno, vamos a hacerlo enseguida. Y B al cuadrado. Supongamos que ya hemos reemplazado. Sería, y como esos son constantes, sería A por B, abajo B cuadrado. Y este simplifique
este haría A sobre B. Y como es A distinto B de sobre 0, B. entonces eso está indefinido. Entonces, el límite A sobre B y ese límite existe. ¿Por qué? Porque B es distinto de 0. ¿Listo? Ah, al cuadrado. Faltó un cuadrado. ¿Dónde está el cuadrado que faltó? ¿Por qué quedó A cuadrado acá y acá no me quedó a mí? Ah, porque la cuadrado venía de Cuadrado. por acá arriba. ¿Ven? Es que Sí, desde allá. hablan todos al tiempo y no entiendo. Aquí, mira, ¿ya? Aquí va al cuadrado. Y aquí al cuadrado. ¿Listo? Eso es. Listo. Vamos a tener que llamar por lista y yo voy asignándole un punto para calificar. Y el que va a hablar, ese solito va a hablar. Y si dice que no, no, y pasamos al siguiente. Profe, o sea que ahorita no valió. Porque ahí no se entendió. Profe, yo llamo a ¿Cómo es su lista. nombre? ¿Su nombre cómo es? El mío es Karen Daniela Castañeda. No, no llamaba. Daniela Castañeda. Karen, pero usted no viene a clase. Yo nunca la he escuchado. Sí, profe, yo siempre estoy, sino que nunca hablo porque no entiendo. Hoy sí puse mucho cuidado. Dicho. Si ni viene a clase. Abre los ojos, Karen Daniela. Profe, yo siempre estoy en la clase, pero no hablo. Listo. Bueno. Entonces, está claro con ese ejercicio, ¿verdad? Estamos claros Sí, de que señor. eso es tomar un simple límite y tener en cuenta cómo se calcula ese límite y tener en cuenta el vector direccional. Bueno, entonces, teniendo en cuenta eso, hay algo muy importante que es la diferenciabilidad. Y en base a la diferenciabilidad vamos a definir continuidad. Y vamos a decir que una función es continua cuando es diferenciable, ¿ok? Es decir, que diferenciabilidad implica continuidad. ¿Y cómo vamos a verificar esto? Recuerden que una función es diferenciable cuando este límite que está aquí existe, ¿sí? Cuando una función es diferenciable si este límite que está aquí existe, ¿ok? Y si ese límite existía, entonces recordemos del cálculo 1, para recordar un Profe, poco, una pregunta. ¿sí? Hoy usted nos entrega las notas del video, ¿verdad? Aún estoy esperando a que sus talleristas terminen con las calificaciones. Entonces, apenas ellos me la envíen, eh, yo se las envío también por correo, ¿sí? Entonces, estoy esperándolos ahí. Voy a preguntarles hoy y si no lo han terminado, entonces se lo voy a pedir para calificarlo yo. Pero vamos a primero a esperarlos a ver cómo es que me imagino que ya lo deben de tener listo. ¿Ok? Profe, una ¿Pero ya pregunta. calificó los videos, profe? Sí, estoy esperando a los chicos que están calificándole sus videos. Bueno, su profesora más bien. Entonces, ¿cómo calculamos esto? ¿Recuerdan esto en bachillerato, en cálculo 1? Esto es la derivada de f evaluada en ¿qué? En x0. Y nosotros sabíamos que una función era diferenciable si este límite que está aquí existía, ¿sí? Si ese límite existía. Supongamos ahora que yo quiero reescribir eso de una forma más elegante, entonces quiero escribir esto de otra forma. Entonces esto, por ejemplo, lo puedo escribir como límite cuando h tiende a 0, límite cuando h tiende a 0, y voy a pasar esto a este lado a restar. ¿Okay? Y esto quedaría como f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 sobre h menos f' de x sub 0. ¿Sí? Vamos que tenemos eso. Y esto igual a 0, ¿no? Porque esto lo pasé del otro lado. Y esto lo puedo hacer porque el límite de una constante es la misma constante. El límite de esto, como h que tiende a 0, sería este mismo. Aquí puedo colocar una resta de fracciones, ¿sí? Y multiplico en cruz. Esto sería como el límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0. Y esto si se multiplica aquí sería menos h por f' de x sub 0, ¿no? Todo esto sobre quién? Sobre h por 1 queda ¿cuánto? H. ¿Y esto igual a qué? A 0, ¿no? ¿Estamos claros? Por ahí vamos bien, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a definir algo que va a ser el residuo. Entonces el residuo va a ser una función de h y esa función de h va a ser justamente esta el numerador, ¿ok? Entonces lo que vamos a decir es que, bueno, este límite, ¿cuándo va a dar 0?
a dar 0. Bueno, recordemos que esto es límite cuando h tiende a 0. 0. Lo que está arriba lo voy a llamar, esto que está arriba, le voy a dar un nombre. Fíjense que todo esto depende de h. Esto depende de h, entonces lo voy a llamar r de h, ¿sí? Tengo r de h sobre h. Si a esto que está aquí, a todo esto lo estoy llamando r de h. Entonces estoy diciendo que ese límite me da ¿cuánto? 0. Miren todo lo que sale de una derivada apenas, de esta derivada que ustedes vieron en cálculo 1. Despejo, resto y comienzo a jugar ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué significa que ese límite sea 0? ¿Qué significa eso? No significa que para todo epsilon mayor que 0, esto lo tienen que hacer en el vídeo, ¿no? Que si tu delta mayor que 0 es tal que si 0 es menor que valor absoluto de ¿quién? H menos 0, menor que delta, entonces valor absoluto de f de x, que es r de h sobre h, esto es valor absoluto, menos el límite que es 0, esto es menor que epsilon, ¿sí? Entonces, como en este caso el h es positivo, entonces el valor absoluto solamente queda para lo de arriba. Lo que estamos diciendo es que nosotros podemos hacer esta distancia que hay desde dónde hasta dónde, desde, por ejemplo, desde RH hasta DRH sobre H hasta el 0. Estoy diciendo que esta distancia la puedo hacer tan pequeña como quiera, es decir, la puedo poner a tender a 0 esta distancia, la puedo poner a tender a 0, puedo hacer tan pequeña como quiera, tomando un H lo suficientemente que pequeño, un H también que tienda a quién, a 0. ¿Okay? Entonces, siempre que yo tome que yo quiera hacer esta distancia tan pequeña como lo desee, es decir, menor que un número de epsilon muy pequeño, debo tomar h lo suficientemente pequeño. Y lo que nosotros tenemos en este momento es un concepto de diferenciabilidad basado en este límite. ¿Okay? Si este límite da 0 y yo tengo que mi función r de h está por esta expresión, ¿okay? Entonces yo voy a tener en este caso que la función va a ser diferenciable. ¿Qué se debe cumplir? Se debe cumplir que r de h debe ser igual a ¿quién? A f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 menos h por su derivada. ¿Okay? Menos h por su derivada. Entonces, si yo consigo una función que yo puedo escribir así, ¿okay? Yo la puedo escribir así, y además que esa función, cuando tú le tomas el límite y lo divides entre h, ese límite te da 0, entonces la función es diferencial. Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Esta de aquí y esta otra de acá, ¿okay? Que escritas de forma organizada es lo que tenemos acá, ¿sí? Nótese que aquí está el RH, ¿sí? Fíjense que el RH sí está aquí y yo quiero hacer un despeje. Y yo quiero hacer un despeje. Yo quiero despejar, por ejemplo, R de H. Bueno, ya está despejado, pero quiero despejar f de x sub 0 más h más bien. Nótese que esto es R de H. Pero quiero despejar esta expresión, ¿sí? Si yo quiero despejar esta expresión que está aquí, me quedaría f de quién? De x sub 0 más h igual a quién? A f de quién? Si esto pasa al otro lado con signo positivo, sería f de x sub 0 más h por quién? H por quién? Por f' Por su derivada. Por F'. X sub 0 más R de H. ¿Okay? Eso es. Y el R de H, el límite, cuando tomas el límite, cuando H tiende a 0, Eso es. R de H sobre H, eso tiene que ser una función diferenciable si satisface esas dos condiciones. Pero eso es en cálculo 1. Ahora vamos a varias variables, ¿no? Porque si vamos a varias variables ya no es H aquí, sino que serían H1 y H2. Y la distancia entre H1 y H2 ya no sería así, sino sería que la raíz cuadrada de H1 a la 2 más H2 a la 2, y eso es lo que llamamos la norma, recuerden, de H1, H2. Eso ya lo había explicado. Esa era la norma de H1 a H2. ¿Sí? Entonces sería algo parecido, pero en varias variables. ¿Sí? Entonces, a este f' que está aquí,
le vamos a dar un nombre, vamos a llamarlo A, ¿ok? Y esa constante A, que es la derivada en x sub 0, es la que aparece en esta definición, ¿sí? Entonces, esta es la definición de funciones diferenciables, es la función, la definición 2. Y ese A, nótese que es la derivada en x sub 0, que es lo que hemos visto, ¿sí? Entonces, diferenciabilidad, eso es. Entonces, recordemos diferenciabilidad en R. Diferenciabilidad en R. Entonces, esto es del semestre pasado, el cálculo. ¿Okay? ¿Qué es diferenciabilidad en R? Que f de x sub 0 más h tiene que ser igual a f de x sub 0 más, en este caso, h que multiplica a la variable a. ¿Cierto? Entonces, h por a, donde a ya saqué la derivada, más r de h, donde, en este caso, donde se sabe que el límite cuando h tiende a 0, cuando h tiende a 0, de r de h sobre h, en computación, a este límite se le llama el O mayúsculo, el O que te permite medir el orden, en este caso, de esfuerzo computacional, un algoritmo. Entonces, esto se define como el O de h, el O mayúsculo, y ese O de h, si tiende a 0, entonces decimos que la función es diferenciable. ¿Okay? Entonces, chicos, esta es la definición que hemos presentado acá, pero la que vamos a usar es esta, la de varias variables. En R2 sería esa que está aquí, ¿sí? Esa es la que vamos a utilizar. Vamos a traducir esto a varias variables, ¿ok? En varias variables, ¿qué sería? Ya no tenemos un punto x sub 0 y un valor h aumentar. Tenemos un punto de coordenadas en R cuadrado. Tendríamos que ya no tendríamos x sub 0, sino que tendríamos que un punto en R2 sería X sub 0 y Y sub 0. x sub 0, y sub 0. Más el h ya no sería h solo, sino h ¿qué? H1 Y por h2. Eso es el incremento. Igual a qué? F de quién? Ya no es x sub 0, sino que F de X sub 0 y Y sub 0. f de x sub 0, y sub 0. Más, ya no es una sola derivada, ya no es la derivada, sino que como estamos hablando de derivadas parciales con respecto a x y y, vamos a tener ya no f' de x0, sino parcial de f con respecto a x y parcial de f con respecto a y, o parcial con la derivada direccional e1 y la derivada direccional e2, ¿sí? Y unos h1 y h2 para cada uno. Entonces sería h1 por 100 por a1, que sería la derivada parcial con respecto a quién, la direccional, la de gato. Este sería mi derivada de e1, de f. Eso sería esa derivada direccional, o la derivada parcial con respecto a x, más h2, H2 por A2. que sería la derivada parcial con respecto a y, más la función r, que ya no depende de h solo, sino de quién, de h1 De y de H1 y H2. h2, porque fíjate, todo depende de h1 y h2. Y ese límite, ¿cuál sería? Donde el límite sería cuando h tiende a 0, o cómo sería ahora. Ahora sería Cuando H1 y H2, ¿no? H1 y H2, los dos tienden a ¿qué? 0, 0. Acá arriba tengo R de H1, ¿qué? H2, parecido a este caso. Pero abajo, como tengo, antes tenía era la distancia que hay de entre H y 0. Pero ahora como no tengo H y 0, sino dos vectores, ¿cómo calculo su distancia? Con la distancia entre dos puntos, que es la de la raíz, o la norma. ¿La norma de Con quién? la raíz ¿La norma de quién? de H1 y H2. De H1, H2, porque es la distancia que hay de H1 a H2 al origen, y esa está dada por la norma, que es la raíz cuadrada de H1 a la 2 más H a la 2.
Y este límite tiene que dar ¿cuánto? 0. ¿Cero? Cero. Entonces, eso es una función diferenciable. Es la definición que está ahí en azul. Una función diferenciable, ¿alcanzan a ver? Si se cumple toda esta igualdad. ¿Ok? Se debe cumplir. Debe ser una función que satisface esta igualdad y una función en la que este límite es 0. Es una función diferenciable. ¿Sí? Entonces, vamos a ver ejemplos. ¿Ok? Entonces, este es en R y este en R cuadrado. Entonces, en R3 ya ustedes se imaginarían que habría aquí un H1, H2 y H3, así sucesivamente. Y este H1, H2, como les he dicho, H1, perdón, esos A1 y A2 que están ahí, cada uno de ellos. Cada uno de ellos, A1 y A2, son las derivadas parciales de F con respecto a X. Las parciales de F con respecto a Y, evaluadas cada una en X0 y Y0. En X0 y Y0. ¿Okay? Esos son cada uno de ellos. ¿Sí? Eso es, chicos. Entonces, téngalo bien en mente porque vamos a utilizarlo ahora. ¿Okay? Recuerden que esas derivadas en X0 y Y0, cuando son funciones que son así por partes, hay que utilizar la derivada, en este caso la derivada direccional que ya conocemos. ¿Okay? Listo. Bien, entonces veamos unos ejemplos. Bien, acá hay un teorema que es muy sencillo para demostrar. Entonces, dice que si una función es diferenciable, entonces es continua. ¿Okay? Entonces, hay 3 pasos que he enunciado ahí para hacer esta demostración. Es muy sencilla. Entonces, si es diferenciable, ¿qué quiere decir esto? Esto significa diferenciabilidad. Esto es diferenciabilidad. Esto eh, lo propuso un francés que se llama Fréchet. ¿Okay? Entonces, una función se dice que es Fréchet diferenciable si satisface estas dos condiciones. Se puede escribir así y este límite es 0. Son las funciones Fréchet diferenciables. ¿Okay? Fréchet y Gattaux, que fue el que mencioné ahorita en las derivadas direccionales, son franceses muy famosos porque ellos introdujeron esto en el análisis. ¿Okay? Entonces, bien, vamos a dar un ejemplo. ¿Okay? Entonces, antes del ejemplo, miremos este teorema. Entonces, ¿qué dice este teorema? Dice, si una función define un conjunto U abierto de R2 es diferenciable en el punto X0 y Y0, entonces continúa en ese punto. ¿Okay? Entonces, para mirar continuidad, ¿qué hay que mirar? ¿Qué debemos hacer para demostrar continuidad? Que el límite existe, ¿no? Entonces, para demostrar continuidad, estamos con el teorema. Vamos a hacer un poquito de delgado. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Este tema entra en el quiz de hoy? Sí, todo. ¿Qué profesor iba a preguntar? Todo lo que hemos La visto hasta hoy. diferencialidad de Fréchet. Sí, ¿Y todo. toca explicar todo esto? Pues claro, hijo, y entonces, ¿quién más lo va a explicar? Ya yo lo expliqué, le toca a ustedes. No, hijo de Dios. ¿Cómo así? Sí lo veo Profesor, ¿usted va a grande. enviar todo lo que se ha escrito hoy? Claro, sí. Entonces, veamos esta demostración. Entonces, hay que demostrar que si es Fréchet diferenciable, o sea, si es diferenciable, entonces es continuo. Recuerden que es continuidad. Hay que ver que el límite, cuando x, y, x0, y0, por ejemplo, o x, y, tiende al punto x0, y0, eso es lo mismo que el límite de la función, ¿cierto? X de x, y. Ese límite es igual a f de qué? De x sub 0, ¿qué? Y sub 0. Eso es lo que queremos ver para continuidad. ¿Sí? Eso es continuidad, que el límite existe y es la función evaluada en el punto, ¿no? ¿Estamos claros con eso? Entonces, ¿qué pasa si yo calculo un límite? Por ejemplo, si yo reescribo eso. Voy a reescribir eso en otras palabras. Voy a escribirlo como el límite cuando H1, H2, por ejemplo, tienden a 0, 0. Voy a reescribirlo usando este límite, ¿sí? Lo voy a escribir con las mismas condiciones que tenemos para continuidad, sino que lo voy a reescribir de otra forma. Entonces, lo que voy a hacer es escribir esto como el límite
cuando H1, H2 tiende a 0, y aquí voy a colocar X sub 0 más H, y acá voy a colocar Y sub 0 más H. ¿Sí? ¿Qué pasa si H1 y H2 tienden a 0? ¿Cuánto me daría este límite? Si tienden a 0, ¿Cero? no. Si los dos H1 y H2 tienden a 0, si hay continuidad, esto tendería a ¿qué? A 0, es decir, tendería a f de ¿qué? De x sub 0, y 0. De X sub 0 y Porque los h tenderían a 0. Si es que es continuidad, porque si hay continuidad yo puedo hacer eso, ¿ya? Si no hay continuidad, no. Pero si hay continuidad, puedo hacer eso y este límite sería esa expresión. Si H1 y H2 tienden a 0, ¿a dónde tiende este argumento y este argumento? Si H1, si los H tienden a 0, esto tiende a X0 y esto tiende a ¿qué? A Y0, eso es lo que hemos visto, ¿cierto? Entonces, estos argumentos tienden ¿a quién? A lo que tiende cada uno de los primeros y segundo argumentos en el límite. Entonces, lo que he hecho es reescribir este límite usando los valores de H. Bajen el micrófono allá. Y eso es lo que vamos a utilizar para demostrar diferencialidad implica continuidad. ¿Ok? Eso es lo que vamos a demostrar. Vamos a demostrar que este límite te da f de x sub 0 y es 0. Y si se completa, entonces tenemos continuidad. Por favor, bájenle allá. Bien. Listo. Alguien que apague el micrófono. Entonces, si la función es diferenciable, o f es diferenciable, ¿qué quiere decir eso? Listo, entonces, ahora, f es diferenciable. ¿Qué quiere decir eso? Que f sea diferenciable. Si es diferenciable, ¿qué hemos visto? Si es diferenciable en el punto x0 y y0. Si es diferenciable ahí, entonces, ¿qué se tiene? Que f de x sub 0, y sub 0, más quién, más h1, h2. Eso es lo que hemos visto. Y la definición de diferenciabilidad, sumado con el incremento, a que es igual a la función evaluada en el punto sin incremento, más, recuerden, aquí sale un h1 para la primera derivada parcial, ¿cierto? Para el a1, recuerdan, el a1 sale un h2 para el a2 más Y una un dos. residuo. Un residuo que depende de quién, de h1 y depende de h2. Ese residuo es especial. Ese residuo se obtiene como pasando todo esto a este lado a restar. ¿Okay? Pero ese residuo, para que sea el residuo de una función diferenciable, ¿qué debe cumplir? Debe cumplir con lo siguiente. Ese residuo debe cumplir la propiedad del límite. El límite, cuando h1, h2 tienden a 0, 0, de ese límite de r de h1, h2 sobre la norma de h1, h2, este límite debe ser igual a 0 para que la función sea diferenciada. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, acá en la parte 2 nos dice que ese límite, que eso implica que el límite de arriba es 0. Esta es nuestra hipótesis, ¿sí? Esta es nuestra hipótesis. Entonces, lo que vamos a demostrar a partir de esta hipótesis, que el límite de lo que está arriba es 0. Que esto implica que el límite del numerador, es decir, el límite de r de h1 a h2 es 0. ¿Por qué lo vamos a demostrar? Porque si demostramos que esto es 0, entonces aquí este límite daría 0, estos h tienden a 0 daría 0, y nos quedaría lo que nosotros queremos conseguir, ¿sí? La demostración ahí rapidita. Un ejercicio más que una demostración. Muy sencillo.